Bien, estamos ahora en lo que es la plantilla de autodeterminación mensual para subir o cargar en la plataforma de TSS. Esta plantilla de archivo de autodeterminación mensual es la más usada o de las más usadas porque mensualmente las empresas deben usarla por los cambios, por cualquier información que tenga. Una empresa grande regularmente que tiene diferentes, que paguen por horas y que las informaciones vayan variando, debe de llenar esta plantilla. Ahora bien, una empresa pequeña que sus empleados son fijos, que no hayan cambios, no hay que hacer ninguna de esta plantilla. Entonces, esta plantilla, nosotros lo primero que debemos hacer es determinar si es una autodeterminación mensual o si es una retroactiva. Autodeterminación retroactiva. Esta regularmente no la usamos en las empresas. Siempre usamos la mensual. Elegimos ahí mensual. Después de haber elegido, debemos de colocar el RNC. Todas las plantillas en la parte de arriba tienen el mismo mecanismo. O sea, usted elige el archivo, luego el RNC o la cédula. En algún ejercicio usted puede poner su propia cédula, porque tienen que ser documentos válidos. Con su cédula se la va a validar. Con un RNC también se la va a validar. Y luego usted va a colocar el periodo al cual usted quiere hacer el cambio. Recordándoles que cualquier cambio, por ejemplo, si es un cambio del mes de marzo que usted desea realizar, debe hacerlo a más tardar el tercer día laborable. Es decir, del mes anterior son mis cambios. A más tardar el día 3, el tercer día laborable de cada mes. Por ejemplo, para una novedad del mes de abril, debo de hacerla a más tardar el tercer día laborable del mes de mayo, porque esa es la fecha límite de pago. Entonces, usted ya no debe hacer cambios. Si hace cambio después de ahí, tiene las consecuencias de los recargos. Entonces, una vez colocado el periodo, debo de tener previamente mi nómina que ya usted preparó y que la tiene en un archivo de Excel. Entonces, con su nómina, usted va a ir completando, pero vamos a explicarle qué significan cada uno de estos títulos aquí para que usted tenga una idea. Por ejemplo, clave de nómina. Señores, vimos que en TCS usted puede tener más de una nómina. Nómina principal, nómina quincenal, nómina de ocasionales, etcétera. Entonces, cada nómina va a tener una clave. Aquí tenemos la nómina 01. Luego tenemos el tipo de documento. ¿Cuáles son los documentos que usted puede poner? En la N, si usted tiene el número de la seguridad social. La C, si tiene el número de cédula. La P, si tiene el número de pasaporte. Luego, usted debe de colocar el número del documento sin guiones, ya sea número de cédula o número de pasaporte. Luego tenemos los nombres. ¿Cuáles son los nombres? Nombres y apellido. Pero déjeme decirle que si usted lo tiene en una sola columna, usted puede llenar ahí nombres y apellido en ese solo y se lo va a validar y usted va a cargar sin ningún problema y no tiene que llenar esto de aquí. Pero si usted lo quiere llenar así, lo puede hacer, pero se lo acepta poniendo aquí nombre y apellido. Si tiene el sexo, también lo puede colocar. Si no lo coloca, también. No es necesario que coloque esa casilla. La fecha de nacimiento tampoco es obligatorio que usted la llene para que la plantilla la pueda subir. Si lo tiene, lo puede completar, pero no es necesario. El salario cotizable, acuérdense, el salario cotizable para la seguridad social. Salario aplicable a la seguridad social.
Recordamos que el salario cotizable para seguridad social es salario ordinario, vacaciones, comisiones y aquellos empleados que trabajan nocturno que devengan el 15% adicional. Ese 15% deben de sumarlo ahí como salario cotizable. Aporte voluntario. Ustedes saben que en una empresa puede haber aportes voluntarios. ¿Cuáles son esos aportes voluntarios? Cuando un empleado dice, yo quiero un aporte voluntario para fines de AFP, le hacen su descuento y esos son los aportes voluntarios. El salario para el impuesto sobre la renta. Usted lo puede reportar o no. Lo va a reportar si es diferente. Si no es diferente y usted quiere llenar la casilla, la puede colocar. Les recordamos que el salario para fines de impuestos sobre la renta son todos los ingresos del trabajador. Es decir, todo lo que un trabajador devenga es salario para fines de gravamen al impuesto sobre la renta. Es decir, salario ordinario, horas extras, horas dobles, salario nocturno, comisiones, incentivos, bonificaciones, excepto la regalía pascual, ni las prestaciones laborales, que son preaviso y cesantía. Esos tres conceptos son los únicos que están exentos del impuesto sobre la renta. Otras remuneraciones. Vamos a decir, aquí usted va a colocar el salario que es el ordinario del trabajador. Y en estas otras remuneraciones usted va a colocar todo lo que le ingresó a ese empleado, que sea horas extra, horas dobles, un incentivo, etcétera, etcétera. Agente de retención, tomar en cuenta que debe de colocar el agente de retención si el empleado ha definido como otros agentes, cuando el empleado tiene más de un empleo. Remuneraciones de otros agentes, vamos a decir que se eligió a esta empresa como agente de retención, pero hay un empleado que trabaja en otro lugar y usted lo eligió a usted, entonces usted debe de colocarle el RNC de esa otra empresa y cuánto devenga ese empleado en esa otra empresa. Los ingresos exentos del periodo. Los ingresos exentos, como ya les informé, son las regalías, regalía pascual, prestaciones laborales, dígase, preaviso y cesantía. En esta columna usted coloca esos ingresos exentos del periodo. Saldo a favor del periodo. Es decir, cuando usted hace el reporte del IR13 en el impuesto sobre la renta, le va a dar un resumen de saldos a favor o de saldo en contra. Los saldos a favor, usted lo va a colocar aquí por empleado, de cuánto es el saldo a favor que tiene. Y lo va a ir reportando para que se le vaya compensando. Luego tenemos el salario del Infotep, recordándoles que si usted deja esta casilla en blanco, la puede dejar en blanco, se le va a completar con este salario cotizable que tenemos para la seguridad social. Luego tenemos el tipo de ingreso. Este tipo de ingreso usted lo va a colocar dependiendo de la situación de cada empleado. Normal quiere decir que no hubo ningún cambio en ese empleado y que todo está normal, que no tiene un salario por debajo del mínimo ni nada por el estilo. Luego tiene trabajador ocasional, asalariado por hora, no laboró mes completo, es una de las razones más utilizadas, pero les recordamos una vez más que se utiliza cualquier otra razón aquí que no sea la normal, debe de tomar en cuenta
que debió haber hecho una solicitud para la dispensa, para reportar por debajo del mínimo del sector. Entonces, una vez usted tiene los datos completados de su nómina con sus salarios, entonces usted le va a dar aquí a generar archivo. Le genera un archivo TXT. Ese archivo TXT se le va a salvar en el mismo folder donde usted tenga salvada esta plantilla de autodeterminación. Y ese archivo TXT es el que usted debe de subir a la página de TSS. Le voy a presionar generar archivo. Y miren aquí, me dice archivo creado, donde yo tengo mi plantilla de autodeterminación. Si ustedes se fijan, me la crea con el RNC y el periodo al cual corresponde. Yo le digo OK y me debo de ir a ese lugar para ver mi plantilla. Entonces, cuando me voy a la plantilla de autodeterminación mensual, déjeme mostrarle aquí. Vean aquí cómo me creó el archivo TXT con fecha de este mismo momento. Lo voy a abrir solamente para que ustedes vean que tengo 3 empleados y ese es el archivo TXT que debo de subir a la página de TSS. Entonces, vamos ahora a ver en la página de TSS. Ya estoy en la página de TSS, me voy a gestión de archivo. Puedo ver consultas, este se lo puedo mostrar porque no hay información de RNC, o le doy envío de archivo. Lo que quiero hacer es envío de archivo. Tipo de proceso, el autodeterminación mensual, es lo que quiero cargar. Y aquí me dice que seleccione el archivo. Ese archivo yo lo voy a buscar donde tengo el archivo TXT que yo le acabo de mostrar. Y luego le voy a dar a cargar. Una vez le dé a cargar, espero unos 3-5 minutos hasta que se actualice la página. Entonces, una vez actualizada la página, me voy a consultas. Y en consultas presiono estado de cuenta y ahí voy a encontrar la notificación de pago debidamente modificada con los cambios que realicé en la plantilla de autodeterminación mensual. Hasta aquí nuestro video de la plantilla de autodeterminación mensual.